Buenas noches. Es viernes 12 de abril. Son las 21:30 y estamos analizando la semana política. Por cierto, agradecer a quienes se suscriben al canal, a quienes replican esta información, estos contenidos, a quienes acompañando durante largo tiempo. Eh, Estamos junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buenas noches. Hola Omar, y muy buenas noches. Aquí estamos a disposición. Sí, mira, tenemos varias cosas en realidad, ¿eh? Hay, hay mucho tema, Juan Andrés, eh, dando, dando vuelta. Yo diría que hay tres lugares de conflicto, dos que están, ya sabemos que están muy, muy duros. Ucrania, ¿cierto? En la zona Franja de Gaza y principalmente en toda esa zona del Medio Oriente o en el Oriente Medio, y se está abriendo cada vez más el conflicto, ¿no es cierto?, en el sector de Taiwán. Son los tres elementos que están hoy día a nivel internacional que están rondando. Eh, yo iniciaría diciendo, por ejemplo, que The Guardian nos dice que Estados Unidos podría intervenir para ayudar a Israel a defenderse de un ataque iraní que podría venir en estos días. The Guardian, que es un medio, ¿no es cierto?, muy cercano, por cierto, a las posiciones israelitas. Hay un medio iraní que se llama eletat.com y que dice que Qatar y Kuwait cierran su espacio aéreo a los estadounidenses. Esa es la información que están entregando desde hoy. Hay otro medio iraní, porque aquí hay que leer de todo, hay que conocer de todo, hay que tener todas las miradas, que se llama el Jameja Jamejamon Online. Y hay un señor que se llama Hassan Hanisabed, que escribe un artículo que se llama Terror a la abrumadora respuesta de Irán. Se los dejo ahí para que lo busquen. Terror a la abrumadora respuesta de Irán. Fíjense que, para colocar la otra cara, el de Jerusalem Post nos dice: Israel espera un ataque iraní en las próximas 48 horas. Pero además hace una cosa bien sugerente, ¿ah? Dice que este ataque es en respuesta a un presunto ataque israelí contra el consulado iraní. Eso es lo que manejan ellos en términos, ¿no es cierto?, de comunicación. Un presunto ataque. Alguien en algún lugar se le ocurrió lanzar una bomba y destruir la embajada de iraní, ¿no es cierto?, en Damasco. Eso es lo que plantea The Jerusalem Post. El The Times of Israel viene y dice: un informe advierte que Irán podría lanzar un ataque, ¿no es cierto?, con drones y misiles en cuestión de horas. Y en el mismo medio dice: Biden predice un ataque de Irán contra Israel más temprano que tarde y renueva su advertencia: no lo hagas. Así es como se está manejando, ¿no?, esta situación a nivel de lo que significa la información. Obviamente, había un ataque que vino por el lado, ¿no es cierto?, principalmente por el lado del Líbano, con Hezbollah. Eso ocurrió hace unas pocas horas atrás. Mientras tanto, en Ucrania, bueno, los diputados ucranianos aprueban el proyecto de ley de movilización para aumentar el número de militares. Redujeron la edad, ¿cierto? Se producen una serie de situaciones restrictivas, o sea, están dispuestos a ir a esta propuesta, ¿no es cierto?, del mundo europeo, de la OTAN, de pelear hasta el último ucraniano. Esa es la situación que se está dando allá. Por otro lado, también se está dando una situación, ¿no es cierto?, en donde el de Global Times, desde donde habla el Partido Comunista Chino, dice que hay un ajetreado escenario de la diplomacia china. Y lo que plantea, ¿no es cierto?, son las visitas que están habiendo a China en estos días. Entre esas la del canciller Lavrov,
entre esas la visita de un personaje importante norteamericano que viene también en estos días. O sea, el mundo se está moviendo, las diplomacias se están moviendo, el asunto parece duro. Por otro lado, el mismo Global Times plantea de que Estados Unidos y Japón son criticados como amenazas reales a la paz regional, con mentalidad de guerra fría. Eso es lo que está diciendo el Partido Comunista frente a este acuerdo, ¿no es cierto? Frente a este AUKUS, frente a esta integración, ¿no es cierto?, de Japón, volver a militarizarse. Eso es lo que hay detrás. Fíjense que hay un canal que es bueno que lo visiten, que es el TV BRICS. En el TV BRICS, Sergei Lavrov dice que los países que se unirán al BRICS en el 2024 ya contribuyen al trabajo del grupo. Se los recomiendo. TV BRICS. BRICS. Para que lo vean y lo consulten. Hay noticias bien importantes, bien relevantes. Bueno, eso, ¿no es cierto?, es lo que se está dando a nivel internacional en América Latina. Después vamos a conversar porque está la situación de Ecuador, grave, ¿no es cierto?, de la embajada mexicana en Ecuador, la situación de Milei, ¿no es cierto?, y este acuerdo con la generala Laura Richardson de abrir un cuartel, en el fondo, ¿no es cierto?, en Ushuaia. Eso, Juan Andrés, es una mirada de lo que está ocurriendo aquí a nivel internacional. ¿Cómo ves tú esta situación? Son pequeñas fotografías que uno va entregando, ¿no? Después vamos haciendo un análisis un poquito más profundo. Eh, Sí, yo solo agregar que la genocida contra el pueblo palestino sigue adelante, no se ha detenido, sin habiendo masacres, no se han detenido, y lo que ha ocurrido en última hora, tal como tú lo señalas, son algunas respuestas a ese plan de exterminio. Creo que se generaliza el, el- el accionar bélico en todo el Oriente Medio. Eh, Irán tiene una afectación muy grande porque el bombardeo al Rajá significó el asesinato de varias zonas, eh, incluido un alto líder, un funcionario militar que estaba en la embajada de Irán en, en Siria. Y se están produciendo una serie de reacciones militares, no es solo la de Irán, no se habla mucho, pero sigue habiendo una reacción militar defensiva por parte de Yemen. Simultáneamente hay nuevas acusaciones en contra de Israel en los tribunales internacionales. Eh, y creo que, como nos decía el otro día en ese profundo análisis que yo creo que quedó ahí estampado y cualquier persona que quiera conocer más la realidad estratégica, geopolítica, en profundidad, la verdadera conferencia que nos dio el otro día en el programa anterior, Susana Yackerman, ahí hay cosas que tienen una evidencia muy grande, ¿no? A propósito de que en nuestra región se vuelve a hablar del cóndor, ¿no? Y, ojo, la presencia y la injerencia de Israel, el primer plan cóndor. Entonces, hay cosas que se van uniendo muy importantes. Creo que eh, la generalización del conflicto y el plan de exterminio siguen marcando toda esa zona, África, Oriente Medio, y cada día que pasa, yo vuelvo a insistir, Estados Unidos y la OTAN ya no tienen cómo desconocer su protagonismo en el plan de exterminio. Son
ni siquiera cómplices, son primera línea en el plan de exterminio. Primera línea en el plan de exterminio. Creo que Estados Unidos queda marcado a fuego, igual que la OTAN, en esto que sacude al mundo, ¿no? Y que lo va a seguir sacudiendo con la masacre de niñas, niños, bebés, guaguas, seres humanos de distinta edad. En fin, yo creo que eso sigue y para mí un punto muy importante es cómo Estados Unidos, el imperialismo yanqui, su gobierno, su poder económico, su sistema financiero, su poder militar, igual que el de la OTAN, dejan su huella criminal brutal, brutal, brutal en lo que está ocurriendo allá. Esto es una guerra totalmente unilateral, unilateral totalmente. Esto es una expresión del neocolonialismo de una manera extrema, del punto de que significa el exterminio de pueblos, en lo que significa el genocidio, ¿no? Creo que ahí hay un punto y en simultaneidad con eso, efectivamente, lo que sigue cursando en la otra guerra que tiene el imperialismo norteamericano y la OTAN abierta, que es la frontera de Rusia, siguen habiendo traspiés militares. Pero a mí lo que me alarma es que ni Estados Unidos ni la OTAN están realmente preocupados de la paz en esa zona. Mira, en horas más, considerando el cambio de horario, en Estados Unidos se abre un seminario donde hay presentaciones de distintos países vinculados a la lógica imperialista norteamericana, en donde el análisis del seminario es qué va a ocurrir con la Rusia fragmentada. Ellos dan por hecho que el objetivo de esta etapa de la civilización imperialista es fragmentar Rusia. Y ese es su objetivo, ese es su propósito. Entonces uno dice, bueno, aquí la guerra es un instrumento brutal, criminal, que está en Gaza, que está en relación a Rusia, que tal como tú lo señalabas, Omar, está en el Asia-Pacífico. Y cuidado, no, aquí CELAC ha intentado instalar más que protocolarmente el concepto de zona de paz en nuestra región, pero que duda cabe que lo que ha ocurrido en Ecuador con la Embajada de México es una provocación para eso, para instalar las tensiones a nivel ya de otro orden. Y Milei en estos días ha puesto en evidencia que él no tiene ningún problema en aliarse con Gran Bretaña, con Estados Unidos, para instalar una lógica hegemónica en la Antártida. Entonces, y tema en tensionar relaciones bilaterales con Colombia, con Venezuela, y creo que eso es parte del plan americano, de la general, del Comando Sur, simultáneamente militarizar y a la vez generar tensiones entre naciones, entre países de la región, que obviamente para el imperialismo yanqui deben estar aplaudiendo de pie las tensiones que se producen entre los distintos países de la región, porque para ellos más complicado, y creo que es el plan, ese es el plan que está desarrollando hacia adelante, dado que está ocurriendo en el Oriente Medio, en el Cuerno de África, donde hay una comunidad de países africanos, donde todo lo que ha ocurrido en el Oriente Medio lo que ha significado es que países que no tenían ni siquiera de estado positivo, estoy hablando de Arabia Saudita, por ejemplo, Turquía, hoy día en una misma posición respecto de lo que está pasando en Gaza con la masacre y lo que es intervención norteamericana, la intervención de la OTAN. Entonces, claro, yo creo que el imperialismo yanqui y la OTAN ven con preocupación lo que pasa y están actuando para generar fragmentaciones. Y ahí está la cabeza vaya de este gobernante de locura militar y de otro tipo, que es Milei. Es lo que ocurre con este gobernante también, que es el actual presidente de Ecuador. Y hay algunos otros ahí por allá que también se prestan y soplan con estas tensiones que además, yo te diría, Omar, otro rasgo, el descaro absoluto
del imperialismo yanqui por mandar a una mujer que es general a encabezar como cabeza de playa la militarización con la instalación de bases militares, el fortalecimiento del Comando Sur a nivel militar. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el concepto nacionalista en el sentido etimológico más profundo de las Fuerzas Armadas de nuestra región de Chile? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque podrán llamarse brigadas, y en fin, otras cosas más, pero yo lo que veo es que desde el punto de vista del diseño y de su práctica, tienen una subordinación completa a la fuerza militar norteamericana. Y lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestra región es que se están generando situaciones de tensión y ahora hay una declaración de la artillería, pero me parece todo insuficiente respecto de lo que ha planteado el presidente Milei eh, casi simultáneamente a la visita de esta general en Argentina. No estamos hablando de algo muy lejano, muy extemporáneo, estamos hablando de algo absolutamente. Entonces, creo que en general uno lo podría observar y decir es que sigue hasta la lógica militarista, guerrerista, criminal de Estados Unidos, les importa carajo la mundial y en términos marxistas, aquí vuelvo a Susana, aquí el concepto de tratar de recomponer la debilitada hegemonía del sistema capitalista financiero, la banca mundial, el MI, en fin, todo este sistema hegemónico que tiene unas, yo diría, grietas fuertes, la guerra, la intervención y los crímenes son parte de esta operación estratégica que está en el planeta. Y fíjate, Juan Andrés, que frente a lo que tú estás planteando, yo agregaría, añadiría algunos datos. Añadiría el hecho de que hoy día en América Latina, quien está llevando en el fondo las relaciones internacionales entre los países subordinados y, y el hegemón norteamericano es la generala Laura Richardson, lo que evidentemente hay un cambio, ¿no es cierto?, en rigor en cuanto a la concepción de las relaciones internacionales. Por tanto, las embajadas están jugando un papel, en este caso, casi inferior, porque lo que hace el presidente argentino es viajar unos cuantos kilómetros, ¿cierto? Unos cuantos miles de kilómetros para trasladarse él a Tierra del Fuego. No es la generala la que viaja a Buenos Aires, siendo que no son, ¿no es cierto?, equivalentes en cuanto, en cuanto a rango, lo que nos habla de la situación en la que se está. Es como un mero detalle, ¿no?, que no es de menor importancia. Segundo, que la argumentación del señor presidente de Argentina es que a partir de eso realmente es un signo para poder entrar a volver, ¿no es cierto?, al control de las Malvinas. Es una explicación un poco extraña porque en realidad el gran aliado militar, económico y político de Estados Unidos desde el mismo proceso de la independencia es Inglaterra, es el Reino Unido. Y esa alianza militar se ha hecho expuesta a través de la historia, en la Primera Guerra, en la Primera Gran Guerra Europea, en la Segunda Gran Guerra Europea. Entonces, es un poco difícil de entender ese argumento, para decirlo en términos muy finos. Es muy inconsistente. Yo me atrevería a decir también de que desde ese punto de vista se produce una situación, ¿no es cierto?, en donde este nuevo orden internacional genera tanta molestia, genera tanta indignación por parte del hegemón y por parte de estos sectores occidentales que están dispuestos, ¿no es cierto?, a romper todo lo que existe. Y en eso apunta, ¿no es cierto?, el ataque a la embajada de Irán, en eso apunta, ¿no es cierto?, este ataque a la embajada mexicana en Ecuador.
En eso apunta esta idea, ¿no es cierto?, de que sea la general Laura Richardson la que lleva en el fondo la diplomacia de las armas para el Comando Sur, desde el Comando Sur, comando que se funda por ahí por 1963 y que por tanto es la ejecución político-militar, ¿no es cierto?, de una estrategia muy antigua que viene desde la doctrina Monroe, que viene con los analistas geopolíticos de los propios norteamericanos, Spigman, Mahan, qué sé yo, y que hay que leerlos y hay que conocerlos para saber qué es lo que significa y qué es lo que están haciendo y cómo ellos entienden el mundo, porque en ese entendimiento, en esa comprensión, también se va dando cómo nosotros nos relacionamos con ellos. Y cómo, por ejemplo, para Spigman, siempre Brasil, Argentina y Chile eran países peligrosos. Y eran países peligrosos porque se podían juntar, unir e intentar buscar alianzas con países que colocaran en peligro la hegemonía norteamericana. Y eso está dicho por este señor por allá, por bastante años Bueno, atrás. acá, acá, claro, acá en China es totalmente explícito. El tema es China. Y yo te diría en una situación no tan relevante, pero también importante, es Rusia. Rusia ha comenzado a enriquecer profundamente su relación bilateral con Cuba, con Brasil, con Venezuela, y eso no se ha detenido, sigue avanzando. Y China es imposible que puedan detener, salvo con guerra, fíjate, salvo con guerra. Imposible que puedan detener la presencia china en el terreno, especialmente económico, en el intercambio bilateral y multilateral con los países de la región. Es imposible. Y esto viene de años, esto no es de ahora. Si lo que pasa es que aquí lo que se produce es una ecuación que para el imperialismo yanqui es algo que, como ellos no creen en el marxismo, sí creen en el fin de la historia, sí creen en un montón de otras locuras que también en nuestras élites políticas transversalmente también hay un cierto mundillo que anda por ahí, sí creen que efectivamente pueden interrumpir estos procesos dialécticos de la historia a través de guerras, guerras de intervención, guerras de exterminio, guerras, que eso son. Pero el punto de vista de lo que significa hace muchos años ya la presencia china, en particularmente el terreno del intercambio económico en la región, eso prácticamente es imparable, porque hay una interrelación del punto de vista de las economías nacionales y del punto de vista de la economía regional, si se quisiera mirar así, del punto de vista de la ecuación con los avances de las tecnologías concretas, incluido todo lo que significan las redes de Internet, las redes sociales, en fin, la interconexión, ¿no? Lo que significa el litio, lo que significan las baterías, lo que significa los sistemas eléctricos. En fin, hay una conjunción de cuestiones que ya no se resuelven con frasecitas, ¿no? Dichas en inglés, que habitualmente también en nuestra lid les encantan algunas y algunos, no a todos, algunas y algunos les encantan esas cosas, y lanzar así como frasecitas de futuro, así como frasecitas. No, no, o sea, yo creo que he tratado de describir aquellas variables multifacéticas que el imperialismo yanqui, mira, te pongo concretamente, han tratado de defenderse, entre comillas, incluso dentro de su propio mercado, con lo que ha significado en los últimos años el avance de la tecnología china aplicada a, a los algoritmos y aplicada a los soportes técnicos de los algoritmos. Pero no han podido. Entonces ahora lo que están buscando es prohibir TikTok. Bueno, yo les quiero decir, amigas y amigos, que la brutalidad yanqui es tal que en Cuba uno de los efectos del bloqueo es que en Cuba no se tiene acceso al TikTok.
no se tiene acceso a TikTok como, no solo como tecnología, porque Cuba no tiene un retraso tecnológico, tiene un avance tecnológico. Lo que pasa es que hay medidas unilaterales norteamericanas que impiden que las personas que están en la isla puedan acceder a TikTok, ¿no? Eso es, o sea, eso es el bloqueo, entre otras cosas, entre otras, muchas otras cosas. Entonces, claro, el imperialismo yanqui está llegando a nivel extremo de defensa, entre comillas. Eso les pasó hace unos años atrás, cuando se produjo la crisis inmobiliaria y cuando se vinieron abajo varias ciudades industriales completas en Estados Unidos, cosa que ningún canal hegemón en Chile reportó a profundidad, investigó. Hasta ahí llegan los niveles de investigación, hasta ahí llegan, que todavía tienen sus consecuencias. Estoy hablando de Detroit y de otras ciudades más donde había mucha actividad minera. Bueno, todas esas cosas al interior de Estados Unidos son los efectos de una transnacionalización, de una mundialización del capital especulativo financiero, pero que se produce simultáneamente con la emergencia de potencias como China, Rusia, la India y otros más. Y ojo que en nuestra región, ¿por qué es tan importante Argentina para el imperialismo yanqui? Porque por razones de naturaleza política y emancipatoria, el imperialismo yanqui ha perdido el control de países como Venezuela, Bolivia, Brasil, México, Nicaragua. No es menor, no es menor. Entonces, claro, en el cuadro regional y en el cuadro mundial, como lo describíamos al comienzo, con una pérdida de hegemonía muy importante en África completa, en el Oriente Medio, que decir, con Rusia, donde la apuesta yanqui fue efectivamente una fragmentación de la ex Unión Soviética, y eso no se ha producido, al contrario, con un debilitamiento de esta Europa dominada económicamente por las transnacionales, con estados nacionales que fueron subsidiados después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de perder soberanía económica, pero que bueno, el tiempo se les empieza a acabar también. Entonces los estados benefactores empiezan a tambalearse y las protestas de los chavistas y de trabajadores y trabajadores y de distintos sectores activos en Alemania, en Francia, en Italia, tienen que ver con esto. Tienen que ver con esto. Entonces, creo yo que hay una lógica, Omar, que quería poner de relieve, porque nuestra zona no es una excepción dentro de este cuadro crítico. Y China, como tú bien decías, no es un país aparecido en la región. Es una potencia que se despliega, se desarrolla hacia Pacífico, incide en eso. Creo que podríamos tener también muy buenas, muy buenas crónicas periodísticas respecto de la incidencia que tiene en Asia Pacífico Vietnam y otras naciones que han ido por también ejemplo. Sí. desarrollándose y desplegando áreas de incidencia. Ujú. Sí, oye, Juan Andrés, bueno, en esto también, eh, pasando a Chile, ¿no? Y adentrándonos un poco en cómo nos están golpeando una serie de cosas, evidentemente que hay una situación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta declaración que hace el canciller venezolano y que genera una serie de respuestas bajo una corrección de la que tú hablas ahora, ¿cierto? Y en donde se abren las posibilidades de diálogo y se despejan dudas y se despejan una serie de situaciones que, sin embargo, obviamente, para los sectores de la derecha, para los sectores que son, ¿no es cierto?, globalistas, para los sectores que no creen en la soberanía de los estados, obviamente nunca van a ser suficientes. Y esa es mi percepción, ¿no? Desde la dimensión de analizar en forma fría, sin una calificación directa de bueno o malo, sino que sencillamente porque la realidad que se está viviendo en América Latina y en otros países es esa. O sea, aquí hay élites que son
globalistas. Y hay otras que quieren la soberanía. absolutamente. Y esa es una situación muy dura que se está viviendo al interior de los países, ¿no es cierto? Y que tiene su expresión también a nivel de este nuevo orden internacional. El BRICS es una expresión de soberanías Sí. y el G7 no, pues, no lo es, Yo, punto. Juan Andrés. no, esa es la diferencia. Esa es la gran, gran, gran diferencia. Yo, mira, creo que es bien importante lo que ocurrió en estas horas, porque ha sido todo en estas horas. Eh, por un lado, a mí me parece que a las primeras declaraciones del canciller de Venezuela se dieron una serie de situaciones en Chile, entre ellas las declaraciones que hace un fiscal que está a cargo de la investigación del asesinato del oficial venezolano, que aquí lo hemos dicho otras veces, que es un hecho dramático, terrible, crítico, y yo solamente no puedo personalizar, pero quiero destacar que ya cuando se produjo este hecho, eh, nosotros planteamos la necesidad, pero absoluta, de investigar a fondo las causas de este crimen, de este alevoso crimen. Eso fue lo primero y lo más importante que he marcado. Y el Partido Comunista de Chile desde un comienzo planteó esto. La necesidad, incluso dijimos, urgente, urgente, de investigar a fondo las causas, quiénes asesinaron al oficial y por qué lo mataron como lo mataron en Chile. Bueno, hubo un pequeño problema técnico que estamos tratando de ver cómo solucionarlo. Oye, Juan Andrés, bueno, estamos en esta situación que tú nos estabas contando, ¿no? De cómo desde la perspectiva, ¿no es cierto?, del gobierno venezolano ha habido alguna corrección en relación a cómo se entendió el Sí, mensaje de la Cancillería desde Chile. Por otro lado, ¿no es cierto?, están apareciendo informaciones sobre la situación del asesinato de este militar venezolano, de esta manera tan trágica en que ocurre, ¿no? Y por tanto también otros antecedentes, otro tipo de cosas. Juan Andrés, te dejo la palabra. sí, mira, yo decía, Omar, que aquí hay un punto de referencia muy importante cuando se produce el asesinato trágico, dramático del oficial venezolano en Chile. Nosotros, el Partido Comunista, y a mí me tocó en particular jugar un papel protagónico en eso, pero no fui solo yo, fue el presidente de mi partido, fue la secretaria general, en fin. El Partido Comunista tomó una posición muy clara y categórica, condenar y rechazar el asesinato y exigir que se hiciera una investigación, ojalá lo más rápida posible, a fondo, para esclarecer quiénes asesinaron al oficial y las causas por las cuales lo asesinaron. Esa es cosa de ver las declaraciones que hicimos en canales de televisión, que hicimos en medios de comunicación, en este programa, en este humilde programa, lo dijimos, lo planteamos, y con ese énfasis. ¿Cuál fue la diferencia en ese momento con el presidente de la UDI y con el presidente republicano en particular? Que ellos, desde un comienzo, sin tener ningún antecedente, porque no lo entregaron ni públicamente, ni a la fiscalía que inició la investigación, ni a la policía, sin tener ningún tipo de antecedente, plantearon que esto era responsable el gobierno del presidente de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, y que esto había sido una operación hecha por ellos. Así tal cual. Luego, pasados los días, me da la impresión a mí que rectificaron un poquito porque se dieron cuenta de que era extraordinariamente grave e insostenible lo que estaban planteando. Grave e insostenible. Y cuando se les interpeló que entregaran antecedentes respecto a eso, no lo entregaron y siguieron especulando. Ahí están esas declaraciones y ahí están esas afirmaciones tautológicas para que realmente comprendamos la dimensión de las cosas. Bueno, siguió la investigación
Y ocurre que en horas recientes el fiscal a cargo de esa investigación ha hecho algunas declaraciones. Hay informaciones, o más que informaciones, mensajes comunicacionales en el canal de televisión que han vuelto a insistir de una manera, para mi gusto, altamente preocupante, muy preocupante, han vuelto a insistir en la responsabilidad directa del gobierno de Venezuela en este caso. Y creo que las primeras declaraciones del fiscal produjeron una situación bien compleja, que luego vienen unas segundas declaraciones. Después de que sale este programa en un canal de televisión, al día siguiente, donde aparece este fiscal, el jefe a cargo de esto, al día siguiente, o sea, estamos hablando de hoy, día viernes, hoy día en la mañana, el fiscal hace una declaración donde no dice exactamente lo que se dijo o se le señaló que había planteado en esta dirección. ¿Qué es lo que hay en concreto? Por lo tanto, en concreto lo que hay es una investigación en curso en donde lo que queda en evidencia, de acuerdo a lo que está diciendo la investigación, es que este asesinato tiene responsabilidades criminales absolutas. Aquí se vuelve a señalar en cuanto a los responsables de la investigación en Chile, que los protagonistas de este crimen son personas asociadas y vinculadas al crimen organizado, que incluso han venido y han salido de Chile, han ido a Venezuela, han vuelto a Chile. O sea, es un tránsito. Y en ese contexto se produce una controversia respecto de la existencia o no existencia del Tren de Aragua. Yo creo que rescato de esto, que el canciller de Venezuela, en horas, señala cuestiones que son muy importantes porque efectivamente él deja en evidencia explícita la gravedad de lo que significa este grupo del crimen organizado. Y si en algún momento, por una o por otra razón, en nuestro país consideramos con razones muy profundas de que no se puede negar la existencia del Tren de Aragua, menos en Chile, donde hay procesos de investigación, en Arica, en Antofagasta, en Santiago, donde estos criminales aparecen involucrados, no se puede negar aquello. Hoy día, hace poca horita, ahora mismo, el canciller hace una declaración donde queda en evidencia que él sí le da una importancia muy relevante a la existencia del Tren de Aragua, que según él se ha combatido fuerte y directamente en Venezuela, pero no cuestiona la existencia de este crimen organizado en Chile o en otros países, y avanza algo más, y dice que su país está en plena disposición, absoluta disposición, a apoyar las investigaciones y las solicitudes que se le hagan desde Chile para esclarecer y para tomar a los responsables de este hecho tan criminal. Y lo mismo hace el fiscal general de Venezuela. Lo mismo hace el fiscal general de Venezuela. Entonces yo creo de que aquí quienes han buscado, de una manera a mí me parece muy perversa, porque no se puede decir de otra forma, apelando a este tipo de situaciones y a estas controversias, pedir, ni más ni menos, la ruptura de relaciones con Venezuela. Eso es lo que ha hecho gente de derecha y gente que no es de derecha, gente que, si yo no me equivoco, es del Partido Socialista, que han pedido poco menos que la ruptura de la relación, que han pedido otras medidas de naturaleza diversa sobre esto. Creo yo de que quienes han también relativizado la importancia de la necesidad de profundizar incluso los intercambios entre Chile y Venezuela a propósito de estos asuntos, yo diría que una vez por todas tomen en consideración los intereses reales de nuestro país. Aquí se están produciendo situaciones que es necesario detener, y para eso se necesitan recursos, muchos más de los que hay, del punto de vista material, del punto de vista humano, del punto de vista de la eficacia. Los campamentos controlados por el narcotráfico y el crimen organizado en Chile no aparecieron ayer.
Lo que ocurre es que la élite y el sistema hiperconcentrado desde el punto de vista de la propiedad económica, el sistema financiero y el sistema político, se dan cuenta que existen estas cosas cuando existen las catástrofes de los incendios, o cuando matan a una persona como el oficial y el cadáver se encuentra en un campamento. Pero, existen los campamentos. Sí, amigas y amigos, le quiero decir que los campamentos en Chile son decenas y decenas. Son verdaderas ciudadelas de fragmentación y de exclusión social. Y efectivamente son controladas por grupos del crimen organizado y el narcotráfico. Pero eso viene de años, no es de ahora. Viene de años. Así como también viene de años la llegada a Chile de una cantidad muy grande de gente que entró con visa democrática otorgada por el gobierno de Piñera. Y claro, yo sé que hay gente que va a laraquear y le están echando la culpa y no se hacen responsables. No, sí, yo creo que nuestro gobierno se hace totalmente responsable de todo. Pero lo que no puede negarse es que estos son fenómenos que vienen de mucho tiempo y que en nuestro país ni los gobiernos de la concertación, ni menos los gobiernos de derecha, hicieron algo significativo para enfrentar estos flagelos. Esa es la realidad, esa es la verdad, incluidos los proyectos de ley. Porque si no, explíquenme cómo antes nunca se hicieron proyectos de ley, por ejemplo, para enfrentar el tema del lavado de dinero, el secreto bancario. Y ahora se están haciendo. Ahora se están haciendo. Y ahí se opone la derecha. Ojo, la derecha se opone en el Parlamento. Hay una cantidad importante de proyectos de ley que significan el fortalecimiento de la policía en los territorios, en las regiones. Pero falta mucho por la dimensión de los flagelos. Por la dimensión de los flagelos falta mucho. Y en ese contexto es absolutamente urgente y necesario el profundizar los intercambios bilaterales y multilaterales en nuestra región para enfrentar estos flagelos. Yo lo decía el otro día, y lo recuerdo aquí de nuevo, se hizo algo que duró meses, esto no es de una semana para otra, para enfrentar a una banda, los trinitarios, ¿no? Principalmente de origen dominicano. Pero ¿sabe, amiga y amigo, dónde están los jefazos de esa banda? ¿Dónde radican? En Nueva York. No están en República Dominicana, están en Nueva York. Entonces yo creo que valoro enormemente la postura que ha tomado nuestro gobierno respecto de esto, pero también valoro enormemente la respuesta rápida que ha dado el gobierno de Venezuela a través de su canciller hace poquita hora y a través de su fiscal general. Y repudio porque no ayudan en nada a enfrentar estos flagelos y este crimen organizado, las posiciones que han adoptado quienes se aprovechan de estas circunstancias para exigir que rompamos relaciones, para que la dictadura de Maduro y un montón de cosas más, cuando la verdad, cuando fueron gobiernos, unos y otros hicieron poco o nada para enfrentar estos flagelos, poco o nada, y dejaron una mochila inmensa al país respecto de esta situación. Entonces, a mí, igual como lo decía el otro día en otro programa, sí, sigue habiendo crisis, pero entonces si hay hay crisis de esta dimensión, armemos reuniones bilaterales y multilaterales con Bolivia, con Perú, con Colombia, con Venezuela, con Argentina, incluso con el gobierno de Milei. Vamos a ver si Milei va a estar de acuerdo con eso. Armemos las reuniones que sean necesarias de carácter multilateral. Ya hubo una reunión en Panamá con estas características, pero podrían haber otras para efectivamente enfrentar estos flagelos de verdad. Porque hay una parte, Omar, que yo te digo, amigas y amigos, que es re importante. ¿Usted sabe por qué existe este crimen organizado y este narcotráfico? Porque es un negocio de altísima rentabilidad, pero de altísima rentabilidad. Entonces Chile tiene varios problemas serios.
Uno, que ha perdido soberanía territorial dentro de su propio país, producto de la existencia de este crimen organizado y estos flagelos en los territorios. Hay una encuesta, un estudio cualitativo de hace pocos días atrás. ¿Sabe lo que dice? Que las mujeres de Chile, transversalmente, o sea, las mujeres de estrato socioeconómico bajo, medio, alto, no quieren salir en la noche de sus casas porque tienen miedo. Ese es el país real que vivimos. Ese es el país real que vivimos. El otro día mataron a un señor y la hijita de 9 años estaba a su lado. Y mataron ahora a un teniente carabinero que actuó protocolarmente en función de enfrentar una situación que le costó la vida. Pero yo lo he dicho otras veces en este programa y en otros. Llevamos una cantidad de niñas, adolescentes asesinadas en pocos meses. Es cierto que las encuestas dicen que han bajado los crímenes de impacto social, pero también es cierto que las encuestas dicen que los crímenes están aumentando en Chile y los femicidios también. No se trata de meter a todos en el mismo saco, pero cuidado, no nos sigamos pasando películas respecto de lo que es el país real, lo que somos realmente. Frente a este contexto, yo digo, es de verdad mezquina y mezquino el que toma la posición de anteponer cuestiones como la dictadura de Maduro, rompamos relaciones, y aquí y un montón de cosas más, para sacar provecho mezquino de situaciones como esta. Yo por eso digo, si es necesario avanzar, hay que profundizar respecto de lo que significa el exterior, los intercambios con los países que he mencionado y con los gobiernos que he mencionado, incluido Argentina. Yo no tengo ninguna cosa cercana a una cierta adhesión con el gobierno de Milei, pero en este caso es absolutamente necesario. Y a mí me gustaría que el imperialismo yanqui y su gobierno, en vez de andarnos dando lecciones de cualquier tipo de cosas, también se pusiera con esto. Porque ocurre que Estados Unidos es el principal mercado de todas las drogas que se producen y salen de nuestra región. ¿A dónde llegan? A Estados Unidos. Ese es el mercado, el fentalino y otras más. ¿Y qué hace Estados Unidos dentro de su país? ¿Y qué información aporta? Entonces también yo digo, miremos con atención lo que está ocurriendo en esa dirección, porque hay ámbitos en la cooperación e interacción multilateral que se pueden realizar en profundidad y este es uno de los que requiere con cierta urgencia, no con cierta, con absoluta urgencia, me rectifico, con absoluta urgencia. Y creo que en eso las horas que han transcurrido en estos últimos momentos muestran que existe un camino en donde los gobiernos de Chile y Venezuela pueden, con voluntad política, profundizar su intercambio para enfrentar estos flagelos. Eso es lo que a mí me queda claro, después de las declaraciones de nuestro gobierno, de nuestro presidente, y las declaraciones del canciller venezolano, las últimas, y del fiscal general. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner en el centro, no las mezquindades y no estas cosas terribles y atroces de oportunismo y de aprovechamiento, como lamentablemente, Omar, te quiero decir, estamos acostumbrados a la élite política a hacerlo. Porque si no, no sé cómo se podría explicar que las tres áreas, sistemas o instituciones que la ciudadanía más distancia tiene, más crítica tiene, más animadversión tiene, son los partidos políticos, el Parlamento y el sistema de administración de justicia, o sea, el Poder Judicial. Sí. Si tanto hablamos de democracia, respetemos algunas cosas que nos están diciendo en la cara la ciudadanía. Oye, Juan Andrés, fíjate que en eso que tú planteas sobre el sacar la ventaja fácil, claro, se busca, ¿no es cierto?, generar un daño en las relaciones bilaterales entre Chile y Venezuela, pero también se busca generar un daño al Partido Comunista, a sus dirigentes. Hay una persecución aquí muy fuerte y que a mi juicio tiene que ver con el rol que el Partido Comunista cumple, ¿no es cierto?, desde el punto de vista regional también, como una fuerza política de izquierda, como una fuerza política que está en un gobierno, como una fuerza política que está, ¿no es cierto?,
participando de un proyecto y que hay sectores que les molestan, ya sea desde el punto de vista de la dimensión interna, ¿no es cierto? Como también desde esta mirada geopolítica y de quiénes son los que intentan, ¿no es cierto?, generar nuevos espacios de control, particularmente, ¿no es cierto?, Estados Unidos. ¿Cómo ves tú eso en relación y bajo la responsabilidad que el propio Partido Comunista tiene observando esta situación, ¿no? Es muy cierto, Mar. Yo creo que aquí hay una ofensiva durísima, anticomunista, en Chile. No es casualidad que producto de esta circunstancia haya voces que exigen la salida de algunos militantes del Partido Comunista del gobierno, particularmente en esta hora han centrado, como lo hicieron ya cuando ocurrió el asesinato del oficial venezolano. Hubo gente que pidió, por eso mencionaba a republicanos y la UDI, la salida de mi función de asesor externo, porque ni siquiera soy funcionario estable, todo, soy asesor externo del Ministerio del Interior, y pusieron en el caso mío y pusieron en el caso el subsecretario de Defensa Galo Edelstein. Pero en estos últimos días han pedido la salida del ministro de Educación, Nicolás Cataldo. O sea, yo creo que hay una campaña, ¿no? Esto no es un invento, aquí hay una campaña dura, fuerte, la hemos advertido hace un tiempo atrás, y que tiene que ver con el hecho de que para Estados Unidos, para el imperialismo yanqui, un gobierno con las características que tiene el chileno, con la presencia del Partido Comunista que logra ser protagonista fundamental de un acuerdo inédito en los últimos años, en las últimas décadas, para enfrentar las elecciones municipales. Y ahí yo destaco el papel jugado por el presidente de nuestro partido, Lautaro Carmona, por nuestra secretaria general, Bárbara Figueroa, por nuestro compañero Pablo Monge, que también hemos estado varias veces en procesos de negociación, varios años para atrás. Yo anduve por ahí, pero ellos jugaron un papel muy importante. Bueno, pero el partido en su conjunto, empujó en la dirección de lograr este acuerdo para enfrentar a la derecha, para enfrentar a la derecha y mantener la lógica de las transformaciones. Eso es lo que le preocupa a Estados Unidos y le preocupa a la derecha. Eso es, mira, no podemos, Omar, dejar de decir algunas palabras respecto del tremendo impacto de movilización social en las calles de Chile. El 11 de abril, el paro convocado por la Central Unitaria de Trabajadores y otras organizaciones más, las organizaciones de la NEF, el Colegio de Profesores, la JUNGI, estudiantes, movimientos de pobladores. Sí, pues si yo miraba que en las versiones de prensa no están solo las derechistas, de otros también hablaban de el octubrismo se está reactivando, entran en pánico, el octubrismo se está reactivando. ¿Quién es el octubrismo? Es el pueblo en las calles. Entonces la élite, no solamente la derecha, sino que otros sectores de élite también, le tienen pánico a pesar de que, como lo decía el otro día Germán Correa en una radio, cuando nos tocó conversar. Sí, pues, pero se olvidan que el octubrismo fue el que logró, entre otras cosas, que el señor Lux y compañía, a lo menos en algún momento, en medio del estallido social, dijeran, oh, nos tenemos que meter la mano al bolsillo y vamos a tener que pensar en poner el salario mínimo de nuestra empresa en 500 lucas. Sin octubrismo, sin millones en las calles, jamás Lux había siquiera pensado en eso. Como tampoco sin el 2011 hubiera habido educación gratuita. Como tampoco sin el estallido hubiera habido un proceso que está derivando en cambios que ahí están reteniendo y resistiendo en el Parlamento y le están buscando por todos lados que no se puedan producir respecto de pensiones, respecto de salud, respecto de vivienda, respecto de un montón de cosas. Por eso es que es tan importante lo que pasó el 11 de abril, días atrás nomás. Yo creo que fue extraordinariamente importante. Incluso gente de este sector, del progresismo,
que no se dan cuenta de la importancia que tiene un movimiento social, un movimiento popular en las calles, se sorprendieron con la magnitud. Y yo humildemente pido de que quienes no se han incorporado a esta tremenda vocación de movilización social, democrática, transformadora en Chile, las puertas están sin duda abiertas para esa participación y ese protagonismo, porque viene el 1 de mayo, estamos cerca del 1 de mayo, porque hay muchas protestas sociales totalmente legítimas en curso, totalmente legítimas. No son antidemocráticas, no quieren boicotear a nadie, son legítimas. Y creo que eso es lo que puede generar un proceso muy importante en el futuro inmediato de nuestro país. Ahí me quedo, Mar. Tenemos poemas. Sí, por supuesto que hay poemas. Fíjate que una última reflexión antes del poema, sí. Mira, yo creo que frente a lo que tú planteas, claro, hay la necesidad, ¿no es cierto? Y está este ocultamiento frente al movimiento social. Está esta preocupación por el tema, ¿no es cierto?, de la organización, por el tema de la participación, por el tema de la capacidad de movilizarse. Creo que ese es un elemento que hoy día puede jugar un papel relevante para poder avanzar efectivamente políticamente. Esta es una situación muy difícil en la que está la ciudadanía chilena, que no logra, ¿no es cierto?, cuajar en cuanto a todas las demandas que plantearon, no desde ahora, desde hace mucho tiempo atrás, no logran cuajar, no cuajan en el Congreso, no logran, ¿no es cierto?, avanzar, ni siquiera en pequeñas cosas, en el ámbito de lo que significa, ¿no es cierto?, la posibilidad de las pensiones, mejorar la salud, mejorar las condiciones de vida, mejorar incluso los niveles de soberanía al interior del país. Y en eso a veces las izquierdas se han equivocado en no exigir la soberanía. Nosotros no podemos tener territorios donde no podamos ejercer soberanía. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con los espacios que tú elaboraste muy bien en el sentido de estos campamentos, que no sabemos lo que ocurre, que no sabemos quiénes están, y son lugares de peligro, y son lugares además de narcotráfico, y hay gente que también habita ahí, ¿no es cierto?, que quiere buscar una solución para su vida. Todo eso convive, pero también hay otros espacios, pues, de soberanía. La colonia Dignidad, con todo ese tremendo espacio territorial que tiene y que toca, ¿no es cierto?, en la parte limítrofe con Argentina, nosotros no tenemos control de lo que ocurre ahí. No sabemos lo que ocurre ahí. Nosotros no tenemos control de los territorios que han comprado, ¿no es cierto?, grandes oligarcas hacia el sur de Chile. No tenemos control. El ejército chileno no tiene control de eso. No sabemos qué es lo que ocurre ahí. O sea, si vamos a ejercer la soberanía, ejerzámosla, pero en todos los lugares. Y tengamos el control de todo lo que tenemos que tener. Y eso tenemos que exigirlo. Más allá, incluso, ¿no es cierto?, de la propiedad privada. Porque aquí está en juego el Estado de Chile, la seguridad nacional. A los que les gusta tanto hablar de seguridad nacional, ejerzamos la seguridad nacional en todo el territorio. No hay espacio vedado para el ejército chileno, ni para la policía, ni para el control del Estado. No hay espacio vedado. Bueno, cerrando con eso, ¿no es cierto? Un poema que remite a la infancia y a otros momentos, ya que estamos en situaciones tan críticas y uno siempre tiene que buscar espacios de paz. Incitación a mi barrio Edén. Las redes originarias de los años cruzan la encrucijada de las estrellas. Las paredes descascarándose me hablan de infancias descarriadas en el paraíso hilachento, donde la tarde nos espera. Ahora todo se cubre de cemento en calle Balmaceda y el olor del vino extravió su hálito. El canal que cruzaba el patio lo han secado, los paltos
los granados se perdieron en alguna chimenea, la tierra entumece las mañanas de mayo, pronunciando su destierro, y temo que tu huella y mi huella no sean sino la corrupción de la memoria y el barrio, una labor curiosa de especialistas. Bueno, Y ahí, Omar, gracias. ahí estamos. Muchas gracias. Ahí estamos. Les recuerdo Bonito. suscribirse al canal, Sí, compartir, compartir estos elementos que estamos entregando entre los amigos, entre los compañeros y compañeras, ¿por qué no decirlo? Bueno, abrirse a estas posibilidades, suscribirse. Muy importante suscribirse. Un like no cuesta nada, principalmente porque eso nos ayuda en el tema de la difusión. así Porque es. necesitamos estar en esta discusión, en este combate de las ideas, en esta disputa que es civilizatoria, que es política, que es social. Eso, para Andrés, que estén bien. Chau, Chao, chau. amiga, amigo. Chao, Omar. Cuídate. Chau. Nos vemos.